Bueno, la capacidad de las corporaciones multinacionales para evadir impuestos, para no pagar impuestos, para causar mucho daño a nuestro medio ambiente, para desperdiciar nuestros recursos, para contaminar y así sucesivamente. Esa es una larga historia. Desde principios del siglo XX realmente deberíamos preocuparnos por ese poder exorbitante del capital monopolista y del capital monopolista multinacional para hacer eso. Y aquellos de nosotros, en la izquierda, nosotros siempre estuvimos preocupados por eso, pero también algunas personas del lado liberal de la política. Así que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el capital en la nube. Y déjame darte un ejemplo. Toma por ejemplo a General Motors o Volkswagen o cualquier gran corporación, Rolls-Royce, BASF y Bethlehem Steel, todas esas empresas tradicionales de capital monopolista. Alrededor del 80 a 85% de sus ingresos se destinaban a salarios, sueldos y remuneraciones, desde los salarios más bajos hasta los de los directores generales y CEOs y todo eso. Me quedé asombrado cuando investigaba para mi libro Tecnofeudalismo, al descubrir que la cantidad total de dinero o el porcentaje de los ingresos de Facebook, de Meta, digamos que se destina a salarios, es del 1%. El 99% no va a los salarios de las personas que trabajan allí. De 85 a 1 es una brecha enorme, ¿verdad? Como decimos en la izquierda, en particular en la izquierda hegeliana, ya sabes, la cantidad lleva a la calidad. Los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos. Y la pregunta es, ¿cómo logran salirse con la suya? ¿Por qué tienen una proporción de renta tan fantástica? Yo lo llamaría proporción de beneficio. Yo lo llamaría proporción de renta. Bueno, la razón es que si miras Facebook, la mayor parte de la inversión que va al capital de Facebook es el resultado del trabajo gratuito. Cuando las personas suben sus historias, sus fotos, esto es lo que suma al capital en la nube de Facebook. ¿Por qué la gente se ve absorbida por Facebook? ¿Por qué no puedes dejar Facebook fácilmente? Bueno, porque tus amigos están ahí, tus propios textos están ahí, los textos de tus amigos y las fotografías y los videos de tus amigos están ahí. Así que, por ejemplo, cuando Elon Musk compró Twitter, muchos de nosotros quisimos dejar Twitter por razones obvias y no necesito explicar eso, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Tengo 1.200.000 de seguidores en Twitter si me voy. Y sí me fui a Blue Sky, pero ahí inicialmente tengo 10 personas, ¿verdad? Así que los costos de cambiarse son tan altos que estas plataformas, estos feudos, funcionan como feudos con muros a su alrededor. No son muros reales, son muros virtuales. Son los muros creados por los efectos de red y los costos de cambio, y así sucesivamente. Pero al final, esos muros permiten a los dueños de estos lugares cobrar enormes sumas. Rentas en la nube, y seguir construyendo esos muros cada vez más altos, no con su propia inversión. Por supuesto que sí invierten. Tienen nuevos servidores, nuevos cables de fibra óptica y demás. Pero la principal inversión la hacemos todos nosotros que estamos tuiteando, publicando y haciendo todo eso, lo que hace que sea aún más difícil para nosotros salir de esas plataformas. Y cuanto más difícil es para nosotros salir de ellas, más fácil es para el propietario cobrar rentas en la nube. Sí, absolutamente. Gracias por la oportunidad. Permítanme dejarle absolutamente claro a nuestra audiencia que no estoy argumentando que vayamos a volver al feudalismo. No, estamos avanzando. Hacia lo que estamos avanzando no es muy agradable y es altamente problemático, pero por favor, de ninguna manera esto no es un argumento de que estamos volviendo al feudalismo. De la misma manera que, ya sabes, cuando hablamos de economía neoclásica, esto no tiene nada que ver con la economía clásica, ¿verdad? No es un regreso a la economía clásica. En todo caso, es una inversión completa de la economía clásica. El tecnofeudalismo no es una inversión, es un avance. En un contexto histórico que es totalmente congruente con lo que dijiste, la forma en que describiste el cambio histórico. Cuando la sociedad se transformó del feudalismo al capitalismo, esencialmente lo que sucedió fue que el poder que solía derivarse de la tierra, de poseer la tierra, si eras dueño de la tierra, eras un terrateniente, tenías poder político, poder económico, poder discursivo, poder ideológico, poder religioso, ¿cierto? Y
¿Cómo se acumulaba tu riqueza? Se acumulaba en forma de renta que cobrabas a las personas que realmente trabajaban la tierra, los campesinos, pero no solo los campesinos, también los herreros y los artesanos que estaban encerrados en tu feudo. Con el capitalismo, el poder se traslada de quienes poseen la tierra a quienes poseen el capital. ¿Y qué es el capital? No es dinero, son medios de producción producidos, herramientas, maquinaria, edificios, cosas que creamos para crear algo más. Eso es lo que produce el capitalismo, medios de producción. Así que el poder se desplazó de los terratenientes. No es que los terratenientes perdieran poder, no tenían ningún poder y hoy, quiero decir, si posees la mitad de Ámsterdam o la mitad de Londres, tienes mucho poder. Pero no es lo que mueve el sistema. Lo que mueve el sistema es la maquinaria, son los medios de producción producidos, el capital. Mi punto es que, y aquí es donde estoy tratando de llegar a responder tu pregunta muy precisa sobre la nube, el capital. Mi punto es que el capital tuvo tanto éxito en procurar poder en nombre de sus dueños, poder para extraer, poder para persuadir, poder para hacer que la gente haga lo que quieres que hagan solo porque posees mucho capital, se volvió tan exitoso que dejó totalmente de lado a los sindicatos, a los parlamentos y ya sabes, a todas las cosas que asociamos con una sociedad civilizada. Y sí, triunfó por completo, tanto es así, y este es mi argumento, que mutó a una nueva forma de capital, una mutación del capital que es capital, por supuesto, maquinaria, pero es muy diferente a todo tipo de capital que hemos tenido. Así que cualquier cosa, desde un martillo a un arado, a un tractor, a un motor diésel, a un robot industrial de esta era que era muy sofisticado, que cantaba y bailaba, todas estas cosas son medios de producción. Pero lo que vive en no tengo mi teléfono aquí para mostrarles, en nuestro smartphone, en nuestros iPads, en las tabletas, etc. Y, por supuesto, toda la maquinaria que los conecta y los enlaza en red, los cables, los algoritmos, las granjas de servidores, etc. Esto es maquinaria. Quiero decir, si entras en una granja de servidores, suena como una fábrica. Así que es capital, pero no es productivo. No produce nada por sí mismo. Lo que hace es que crea una interfaz entre nosotros y la maquinaria mediante la cual entrenamos a la máquina para que nos conozca lo suficientemente bien como para darnos sugerencias, como Amazon te sugiere libros, que suelen ser buenas sugerencias, ¿verdad? Así que se gana tu confianza. La próxima vez te propone que compres esta bicicleta eléctrica en lugar de aquella otra y piensas, ok, claro, y la compras, generalmente de acuerdo con tus deseos. Y en ese momento has reemplazado a los publicistas, a los especialistas en marketing, por máquinas que son dialécticas. Tú las entrenas para que te entrenen a ti, para que las entrenes a ellas. Y una vez que comienzan a introducir deseos en tu pecho, en tu corazón, en tu mente, lo que sea, entonces eluden los mercados. Haces clic en un botón y compras esa bicicleta eléctrica, y no en un mercado, sino en una plataforma que, en mi opinión, se parece mucho a un feudo moderno. No se compone de tierra, sino que se compone de tierra digital. Así que Amazon.com es un feudo que pertenece a un solo hombre, Jeff Bezos. Él es dueño de este feudo digital, un criptofeudo, podría llamarlo. Y no produce nada, al igual que los señores feudales de antaño no producían nada. Es un capitalista, posee mucho capital, pero ese capital no produce nada, excepto el poder de Jeff Bezos, para eludir el mercado y cobrar por la bicicleta eléctrica que compraste un 40% del precio. Y eso es una forma de renta, no es renta del suelo, es renta de la nube. Así que mi punto, en resumen, es que hemos avanzado hacia un mundo hipercapitalista. Un mundo hipercapitalista, el capital de la nube, que no es productivo, pero que ha creado una transformación desde los dueños de los medios de producción hacia los dueños del capital de la nube, que no produce nada más que el poder de extraer rentas de la nube,
tanto de los trabajadores, ¿no? De trabajadores, de no trabajadores. Cada vez que publicas algo en YouTube, etc., contribuyes al capital de la nube de Google. Y de los capitalistas tradicionales que venden sus cosas. Tienen que vender sus productos en estos criptofeudos y pierden el 30 a 40% del valor. De la misma manera que los creadores de apps pierden el 30% ante Apple. Así que una sociedad que está cada vez más dominada por el capital, puedes llamarla hipercapitalista si quieres. Sin embargo, no tiene los ingredientes principales del capitalismo, que son los dos ingredientes principales del capitalismo: mercados y beneficios. Los mercados han sido reemplazados por los feudos y los beneficios han sido reemplazados por las rentas. Ahora tenemos estas plataformas que son criptofeudos y los beneficios están siendo desviados en forma de rentas de la nube. Y lo que digo entonces es que sí, no hemos vuelto al feudalismo, pero hemos avanzado hacia algo que llamo tecnofeudalismo, que es hipercapitalista, en términos del papel de las máquinas en nuestras vidas. Pero no son máquinas productivas, son máquinas que producen un poder exorbitante. Y la nueva clase dominante, los Elon Musk, los Jeff Bezos, etc., que gobiernan por encima del capitalista tradicional, la clase trabajadora y el precariado, que son cada vez más siervos de la nube, porque todos trabajamos para el algoritmo. Mientras tú y yo hablamos, estamos hablando a través de Zoom, ¿verdad? Así que estamos añadiendo al capital de la nube de la empresa propietaria de Zoom. Cierto, muy cierto. Mira, las economías de alcance siempre han existido. Había grandes corporaciones con enormes economías de alcance, no solo de escala, que hacían muchas cosas a la vez, especialmente en el sector financiero. Y, ya sabes, mira el capital privado y demás. Eso no es específico del capital de la nube. Lo que hace el capital de la nube es turboalimentar esto. Lo turboalimenta absolutamente y a tal nivel que no es solo un aumento cuantitativo, sino cualitativo. Así que, toma por ejemplo el transporte que mencionaste, ¿cierto? Bueno, ¿qué es Uber? ¿Qué es Deliveroo? Son empresas de transporte que no poseen coches, ni motocicletas, ni camiones. Lo que poseen es el algoritmo, el capital de la nube, que te permite entrenar al capital de la nube para que te conozca, de modo que te captura dentro de Uber, dentro de Deliveroo, tanto como conductor como consumidor. Y en el caso de Deliveroo, también como restaurante, que envía paquetes de comida. Y al final, tienes una situación en la que este capital de la nube y la capacidad de generar rentas se apoderan cada vez más de las actividades económicas estándar. Déjame darte un ejemplo. Uber cada vez gana más dinero no por explotar a los taxistas y a los consumidores, sino por los datos de los consumidores, de los datos de los pasajeros en Uber y los datos de los conductores. Toma a Tesla. Pero cada vez más, los fabricantes chinos de coches eléctricos, un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos, ahora en el caso de Tesla, no proviene de venderte un coche o sus repuestos, sino del hecho de que mientras conduces tu Tesla y vas a casa de tu suegra, o tu suegro, o tus hijos, o quien sea, sabe a quién estás visitando, a qué hora, qué música has estado escuchando mientras visitabas a tu suegra en lugar de a tu hija, en qué supermercado te detuviste a comprar algo, qué era, toda esta información que está altamente correlacionada con quién eres y cuáles son tus propensiones a gastar en X, Y y Z, esta información luego se vende, y Tesla gana mucho más dinero. Por eso Volkswagen está acabada, porque Volkswagen no tiene capital de la nube. Así que el capital de la nube para mí, la razón por la que sigo insistiendo en que es un concepto importante, sin el cual no se puede entender realmente la manera en que el proceso que describiste se está desarrollando, esa es la razón. Yendo a tu pregunta sobre la derecha política y la izquierda política, mira, lo que me queda claro es que el centro ha desaparecido. El centro no ha resistido. El centro no puede resistir. Ni el centro izquierda ni el centro derecha. La socialdemocracia está en bancarrota, acabada.
¿Por qué? Porque ¿cuál era la idea de la socialdemocracia? Ya sabes, el canciller Willy Brandt de Alemania o Bruno Kreisky de Austria, a finales de los 60 y principios de los 70, sentaban a la mesa a los capitanes de la industria con los sindicalistas y llegaban a un acuerdo. Ahora no puedes hacer eso. No puedes poner a un precario, a los siervos de la nube, a la gente que realmente está produciendo mucho capital de la nube para Jeff Bezos, alrededor de la mesa con Jeff Bezos. Realmente no es posible hacer eso. Y cuanto más escurridizas son las rentas de la nube, menor es la capacidad de la oficina de impuestos para capturarlas. Dada esa situación, creo que nos estamos polarizando cada vez más. Lo que Karl Marx pronosticó, que cada vez más vamos a tener un gran choque de dos campos, probablemente esté sucediendo ahora. Porque por un lado, tienes desde la derecha política a Donald Trump, que llega e introduce la Genius Act, que esencialmente privatiza el dinero, el dólar esencialmente. Permite a gente como la que mencionaste antes, Meta y JP Morgan, y ya sabes, grandes conglomerados financieros y de alta tecnología, crear esencialmente sus propias stablecoins, sus propios dólares y acuñar sus propios dólares. Hasta ahora solo Walt Disney podía hacer eso. Ahora podrás tener a Tether y otras compañías acuñando dólares de manera efectiva con la Reserva Federal, el Banco Central, totalmente marginada, prohibida incluso de participar en esto. Esto es indignante. Esto es un asalto asombroso incluso a los bancos centrales. Así que, ya ves, el centro no se sostiene, ni los bancos centrales ni los partidos centristas. Así que puedes seguir por ese camino, esencialmente para decir, todo el poder para Big Tech, todo el poder para los dueños del capital de la nube, que es lo que él está haciendo, lo que Donald está haciendo. Y si vienes de la izquierda política, que es de donde vengo yo, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? Nuestra respuesta solo puede ser una: socializar el capital de la nube. Ahora podemos volvernos luditas. Podemos decir, oh, rompamos nuestros teléfonos y nuestras tabletas y ya sabes, arranquemos los cables de fibra óptica. Pero eso sería estúpido, porque estas son máquinas asombrosas. Pueden hacer cosas realmente maravillosas, ¿verdad? Quiero decir, pueden descubrir antibióticos a través de inteligencia artificial, programas que están matando gente y puedes salvar vidas. Tú y yo estamos hablando ahora. Esto es increíble que podamos, ya sabes, ¿dónde estás? Estás en Ámsterdam. ¿Dónde estás? En Oslo. En Oslo, perdón. Lo confundí por alguna razón. Tú estás en Oslo, yo estoy en Atenas. Hablamos, esto es brillante. Pero la pregunta es, y no me preocupa, ya sabes, como a otras personas, la vigilancia y todo eso. Claro que sí, pero no es mi principal preocupación. Mi principal preocupación no es qué saben los dueños de Zoom sobre ti y sobre mí. Es un problema, ya sabes, la privacidad, que no tenemos ninguna, que ya sabes, somos un libro abierto para ellos y ellos son un libro cerrado para la sociedad. Es un problema, pero no es mi principal preocupación. Mi principal preocupación, Glenn, es que poseen este poder exorbitante. Porque si posees el capital de la nube y el 0,00001% de la humanidad posee el 99,999% de este capital de la nube exorbitantemente poderoso, entonces no hay posibilidad de democracia. No hay posibilidad de progreso. No hay ninguna posibilidad de que esta especie sobreviva. Porque cuando tan pocas personas controlan el mundo y esta opinión, entonces ni siquiera podemos hablar de la gran transición. No podemos hablar de nada que sea esencial para la supervivencia y la mejora de la humanidad. Así que, desde el punto de vista de la izquierda política, creo que necesitamos responder a la pregunta que nos planteamos como izquierda marxista, a finales del siglo XIX, y para la que todavía tenemos una respuesta. Y es, ¿cómo pasamos de la propiedad privada del capital, en este caso del capital de la nube, a la propiedad social del capital sin tener un Estado estalinista haciéndolo en nuestro nombre?
Empezaré por la última parte, América y China. Estados Unidos y China son los dos LOCI, los dos lugares donde se concentra el capital de la nube. El resto del mundo tiene muy poco, Europa no tiene nada. Nada. Tenemos muchas máquinas y redes digitales, y tenemos empresas que intentan ser startups y demás, pero no tenemos ni siquiera las que tenemos como Volt y Spotify, han sido absorbidas por los estadounidenses. Y luego tienes a los chinos, porque los chinos crearon la muralla china. Efectivamente, prohibieron a Google, prohibieron a Meta y crearon las suyas propias. Y fue muy inteligente por su parte hacer esto. Así que tienes a América y tienes a China. Grandes tecnológicas muy diferentes. Es muy interesante cómo las autoridades chinas han controlado a sus grandes tecnológicas. Esencialmente, han puesto un límite a la cantidad de rentas de la nube que pueden extraer del resto de la economía. Han impulsado la inteligencia artificial hacia propósitos productivos, a diferencia de Estados Unidos, que se centra en el sector de servicios. Todo se trata de, ya sabes, escribir prompts en ChatGPT. Pero en China están fusionando la IA con máquinas productivas para producir cosas. Y en Estados Unidos no hacemos eso. En Europa no hacemos nada. Y puedes verlo en las negociaciones entre la Comisión Europea y el gobierno de Donald Trump sobre el acuerdo comercial. Porque ya sabes, el hecho de que la Unión Europea tenga un enorme superávit comercial con Estados Unidos le da a Trump mucho poder de negociación sobre Europa. Porque si tengo un enorme superávit comercial contigo, entonces efectivamente no puedo ganar una guerra arancelaria contra ti. Puedes destruirme con aranceles si tengo un enorme superávit comercial contigo. Y recuerdo que durante esas conversaciones la gente decía, sí, pero ya sabes, cuando se trata de servicios, Estados Unidos tiene un superávit debido a las grandes tecnológicas. ¿Estos son los de Europa? Sí, pero no puedes usar eso contra ellos porque ya sabes, si no hay Mercedes-Benz cruzando el Atlántico debido a una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿y qué? Los estadounidenses pueden vivir sin Mercedes-Benz, ¿verdad? Tendrán que comprar Cadillacs, tendrán que comprar, ya sabes, Nissans, lo que sea, ¿cierto? No es el fin del mundo para Estados Unidos. Pero si hay una guerra en lo que respecta a la tecnología, a las grandes tecnológicas, y digamos que Google desconecta a toda Europa de YouTube, no creo que podamos sobrevivir a eso. Al menos nuestros gobiernos no pueden sobrevivir a eso. Políticamente será devastador. Así que tienes toda la razón. El hecho de que no tengamos capital de la nube propio en Europa nos ha vuelto irrelevantes. Es parte de la irrelevancia de Europa, y la razón por la que no tenemos capital de la nube propio es doble. En primer lugar, porque no hemos invertido nada desde la crisis del euro, en la que, como sabes, estuve involucrado hasta cierto punto. Desde la crisis del euro, la política de austeridad por un lado para las masas y la impresión de dinero para unos pocos, como Volkswagen y BASF, etc., creó estancamiento. No hemos tenido inversión en Europa durante 19 años consecutivos. Cuando digo inversión, me refiero a la inversión neta. Si tomas la depreciación, es cero. Inversión neta cero durante 19 años. Así que una razón por la que no tenemos capital de la nube es que no hemos invertido en él. Y la segunda razón, por supuesto, es porque no hicimos lo que hizo China, que es imponer barreras regulatorias, y dejamos que Google y Uber y demás se apoderaran de Europa. Y ahora es realmente muy difícil. Podemos contraatacar, podemos crear, ya sabes, Oslo puede crear su propia aplicación y puede prohibir Airbnb y Uber y crear, ya sabes, ¿por qué el ayuntamiento de Oslo no puede tener sus propios programadores y crear una aplicación para Oslo donde todas las rentas de los taxis y de servicios como Airbnb, el alquiler a corto plazo de pisos y apartamentos, se queden dentro de Oslo? Podríamos hacerlo. Pero eso requiere una voluntad política para enfrentarse a las grandes tecnológicas. Sí, no veo esa voluntad en este momento. Pero sí, supongo que sí. Eso es lo que toda esa gente señaló.
algunas de las ventajas de los estados adversarios de Estados Unidos, ya sean los chinos o los rusos, que siempre vieron la necesidad de tener cierta soberanía tecnológica porque temían a los estadounidenses. Creo que teníamos tan buenas relaciones con EE, que nos acomodamos demasiado para dejar que un Google actuara libremente. Pero quería preguntar, sin embargo, ¿qué significa este tecnofeudalismo para la democracia? Porque tradicionalmente siempre hemos tenido una división de la familia. Y para esa pregunta específica, pero según simple.wikipedia.org, eso es Google interviniendo. Bueno, hay cosas que puedes hacer a muchos niveles diferentes. Una de las cosas más simples que podríamos impulsar es introducir legislación que imponga la interoperabilidad. Por ejemplo, recuerdo hace 20 años, ¿cuándo fue? Cuando salieron los primeros teléfonos móviles. Tenías una cuenta, un número de teléfono de una empresa. Si querías cambiar de empresa, tenías que cambiar tu número de teléfono. Y eso era un coste de cambio masivo. Y así, el Parlamento legisló que tienes derecho a llevar tu número contigo. Eso es interoperabilidad a un nivel muy simple de teléfonos móviles. Ahora, mencioné antes que, cuando pasé de Twitter a Blue Sky, no pude hacer esa transición y ahora estoy en ambos. No puedo dejar Twitter porque tengo 1.200.000 seguidores. Imagina, sin embargo, si se legislara la interoperabilidad y eso significara que cuando publico algo en Blue Sky, entonces Twitter, tiene la obligación de transmitir esa publicación a mis 1.2 millones de seguidores en Twitter. No tendría que quedarme en Twitter. Eso realmente reduciría el poder absorbente de las grandes tecnológicas. Curiosamente, esa interoperabilidad ha sido legislada en China hace aproximadamente un año, ¿cierto? Así que se puede hacer, es absolutamente factible. Por supuesto, las grandes tecnológicas van a patalear y gritar si haces eso. Así que eso es algo que puedes hacer, que tiene todo el sentido. Se ha hecho antes con los números de teléfono de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil. Y es solo el poder exorbitante, el poder político de las grandes tecnológicas, lo que nos impide tener esta conversación sobre por qué no estamos reduciendo la interoperabilidad. Luego puedes pasar a otras medidas, llegando gradualmente a lo que decía antes. Nuestras ciudades apoderándose de muchos de los feudos digitales, los criptofeudos que ahora pertenecen a Uber y Airbnb. Y si realmente quieres ir más allá de la política municipal y este tipo de socialdemocracia digital que estoy proponiendo, y quieres moverte hacia una alternativa socialista que es querida para mi corazón como marxista irreductible, tengo que advertir a nuestra audiencia sobre eso. Entonces estábamos hablando de la propiedad social de todas las plataformas, sobre la base de una persona, un empleado, una acción, un voto. No de propiedad estatal, sino una persona, una acción, un voto. Y si quieres pasar a los sistemas de pago, estoy totalmente a favor de una moneda digital del Banco Central que deje de lado el monopolio de los banqueros sobre el sistema de pagos. Imagina si, pudiéramos, si en Noruega tu Banco Central permitiera a cada uno de ustedes, a cada ciudadano, tener una cuenta digital con el Banco Central, y el dinero que tienes allí cobra el tipo de interés a un día del Banco Central. Y puedes hacer pagos gratuitos. Y luego puedes pasar a la banca de reserva total y dejar de lado este horrible sistema financiero que tenemos. Así que hay puedes empezar pequeño y simple, con la interoperabilidad y llegar hasta una alternativa socialista en la forma de poseer y gestionar un capital de la nube. Y para aquellos que se preocupan por el Estado, porque yo me preocupo por el Estado, me considero un marxista libertario. Desprecio el poder concentrado, ya sea privado o público o estatal. Glenn, no quiero que terminemos con una nota pesimista, así que permíteme, sí, por favor, responder a tu punto. Sí, es realmente muy fácil perder la esperanza cuando miras estas imágenes, pero hay diferentes formas de leer o interpretar esas imágenes. Cuando miras esta fotografía de la coronación de Donald Trump 2.0 con los señores de la tecnología a su alrededor, sabes que vi
Vi algo diferente a Donald y sus compañeros tecnológicos. Vi un triunfo romántico.